¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla? Sí. Ok, gracias. Bien, entonces, vamos a comenzar. Bueno, miren, nosotros veníamos trabajando lo que tiene que ver con el componente de análisis estadístico, análisis de datos, ¿verdad? Y en el desarrollo de esas orientaciones, pues comenzamos por el proceso de introducir la temática asociada con estadística descriptiva, análisis de datos, en primera instancia no agrupados y luego los agrupados, ¿bien? Para darle continuidad a la temática que se está desarrollando, ahora vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el cálculo del tamaño de la muestra o la estimación del tamaño de una muestra para su análisis. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan cómo determinar el tamaño de una muestra? Porque a veces dentro de las organizaciones es necesario hacer análisis de información y el volumen de la información que se maneja es muy amplio y los recursos de la empresa son de pronto insuficientes como para hacer un análisis a toda la población, entonces se requiere tomar muestras. Por eso es necesario saber cómo voy a determinar yo el número de elementos que debo tener en cuenta en un estudio si de pronto yo tengo una población de 1000 trabajadores, ¿verdad? O yo tengo un lote de 1000 unidades, ¿cómo yo sé de todas esas unidades que yo saqué, cuántas son las que debo seleccionar para ser examinada y confirmar que todo el lote cumple? ¿Bien? Entonces, debemos remontarnos necesariamente a los conceptos básicos y retomamos ese concepto básico que nosotros veníamos manejando desde la parte de estadística descriptiva, que es lo que tiene que ver con población y muestra. Recordemos que la población se simboliza con la letra N mayúscula y la muestra se simboliza con la letra N minúscula. Bien, tenemos en cuenta que existe algo que se denomina el universo estadístico. El universo estadístico es el total de los individuos que existen, ¿verdad? Y aparte de eso tenemos lo que es la población estadística. La población estadística es un conjunto de individuos que hacen parte del universo, ¿verdad? Pero que cumplen con ciertas propiedades o características comunes. ¿Listo? Así, por ejemplo, nosotros podemos tener como universo estadístico el conjunto de habitantes de Barranquilla, ¿cierto? Ese sería el universo estadístico, los habitantes de Barranquilla. Luego, nuestra población estadística sería el grupo que cumple con la característica que yo voy a estudiar. Por ejemplo, yo voy a hacer un estudio sobre el desempeño académico de los estudiantes, pero digo que deben ser estudiantes de cierta institución. Por ejemplo, el desempeño académico de los estudiantes del SENA. Entonces, cuando yo hablo de los estudiantes del SENA, me refiero a una población porque esas personas, si bien es cierto, hacen parte del universo estadístico, que es que son habitantes de Barranquilla, pero esas personas aquí tienen una característica que comparten y es que son estudiantes del SENA. Bien, luego yo analizar todos los estudiantes del SENA, eso puede representar tiempo, ¿verdad? Puede representar que sería un estudio muy costoso, se necesitaría de una logística amplia, y entonces de pronto no cuento en el momento ni con los recursos ni con el de Barranquilla. Entonces nosotros decidimos estimar una muestra. Una muestra es un subconjunto representativo de la población, es decir, es un pequeño conjunto o un conjunto de individuos que hacen parte de la población y es a ellos a quien yo voy a analizar. Y los resultados que yo obtenga a partir de ellos, asumo que son iguales para toda la población. Entonces, si de pronto ahí dice que mi estudio me da que el desempeño académico de los estudiantes analizados es bueno, yo puedo generalizar esa conclusión para todos los estudiantes del SENA. ¿Sí? Porque la muestra tiende a ser representativa, es decir, lo que se obtiene con ese subconjunto representa a todo el conjunto. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Me confirman a través del audio, por favor? Sí, doctora. Bien, gracias. Sí, profe, muy bien hasta aquí.
¿Me confirman, me están escuchando con el volumen bien o se escucha bajito? Bien. Ok, bien. Entonces continuamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un conjunto de individuos, ¿verdad? Y que este conjunto que yo tengo corresponde a la población, ¿verdad? Entonces, todos estos que yo tengo son la población, pero yo dentro de la población puedo tener diferentes subconjuntos. Cada uno de esos subconjuntos que yo tenga puede ser una muestra en la cual yo estoy analizando algún aspecto específico. Entonces, yo puedo tener muestras de diferentes tamaños según el método que yo esté utilizando para estimar la cantidad de elementos que va a ser parte de la muestra. Entonces yo puedo tener diferentes subgrupos dentro de una misma población, cada uno siendo objeto de análisis de algo. ¿Bien? Para calcular el tamaño de la muestra aparece para nosotros un concepto nuevo. Ese concepto es el de los intervalos de confianza o los niveles de confianza. Bien, ¿qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es la probabilidad que existe de que los datos que yo estoy analizando estén incluidos dentro de un intervalo de análisis. Bien, esto que nosotros vemos acá, representa lo que son los intervalos de confianza. Bien, los intervalos de confianza representan la probabilidad de que si usted tomara diferentes muestras, cada uno de los datos analizados de esa muestra estén dentro del promedio de la población. Recordemos que esta letra mu, que está aquí, representa la media poblacional o el promedio de la población. ¿Listo? Nosotros veníamos manejando con el promedio de la muestra, que el promedio de la muestra se representaba con X barrita, una X con la barrita arriba. ¿Listo? Entonces, un intervalo de confianza es un porcentaje. Al ser un porcentaje tiene que ver con una probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que cada vez que yo selecciono una muestra, ¿sí?, los datos analizados estén dentro del comportamiento promedio de la población. ¿Listo? Por lo general se maneja un nivel de confianza del 95%, pero existen estudios que pueden tener una precisión tan amplia, que el nivel de confianza puede ser del 99%. Normalmente el nivel de confianza se ha estimado a partir del análisis de una población y se trabaja bajo el precepto, bajo la premisa de que una población bajo un comportamiento normal tiene un nivel de confianza del 95% o hay una probabilidad del 95% de que los datos que estoy analizando se encuentren bajo un comportamiento normal y contengan el promedio de la población. Otro elemento que aparece para el cálculo del tamaño de la muestra es el margen de error. El margen de error es la proporción en que se pueden desviar por encima o por debajo los datos que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, el margen de error suele utilizarse en los resultados de encuestas o de estudios estadísticos. ¿Cómo interpretamos nosotros el margen de error? ¿Quién me colabora con la lectura de este ejemplo? ¿Cómo? ¿Quién me colabora con la lectura del ejemplo? Yo, profe, William. Listo, gracias. Por ejemplo, una encuesta política podría indicar que el nivel de popularidad de un candidato es de 50, con un margen de error del 5%, perdón. Esto significa que el nivel real de popularidad es más o menos el 5% y por lo tanto se ubica en algún punto entre el 50 y el 60%. Ok, bien. ¿Qué entienden ustedes de esa expresión entonces? ¿Qué interpretan? Bueno, sí. ¿Qué logran interpretar ustedes de esta expresión que está aquí en el ejemplo?
Bueno, profe, yo diría que, pues, que el margen de error calculado significa más o menos la característica de más o menos entre cuánto está oscilando el resultado, o sea, la posibilidad de la encuesta que estoy realizando. Ok. Hacia dónde puede oscilar, ¿cierto? Entonces, Exacto. por ejemplo, aquí les dice que el dato que yo tenga puede ser más o menos 5%, es decir, que puedo sumarle 5% y puedo restarle 5% y en los valores que me dé se va a mover. Es que me da como quien dice el intervalo en el cual va a estar, en este caso, el dato del nivel de popularidad. Entonces dice que el nivel de popularidad que calculé es del 55%, quiere decir que el intervalo de confianza de ellos va del 50 al 60% porque hay un margen de error del 5%. Entonces, si yo tengo 55 y le resto 5, me da 50. ¿Bien? Y si tengo 55 y le sumo 5%, me da 60. Entonces, el intervalo de confianza, teniendo en cuenta el margen de error del 5%, es de 50 a 60%. Quiere decir que el nivel de popularidad de un candidato puede estar entre 50 y 60%. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia el nivel de error o el margen de error. Bien. Entonces, existen unas fórmulas para hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Y hay dos cosas, varias cositas que yo debo tener en cuenta al momento de seleccionar cuál es la fórmula con la que voy a trabajar para el cálculo del tamaño de la muestra. En primera instancia debo saber qué tipo de población estoy manejando. Existen dos tipos de población, la población infinita y la población finita. ¿Bien? ¿Qué quiere decir una población infinita? Dice, al analizar una población N, esta se denominará infinita si quien realiza el análisis desconoce el número total de individuos que la conforman, es decir, el valor de N mayúscula es desconocido. Bien, entonces lo primero que debo tener yo en cuenta es si conozco o no conozco el valor de N mayúscula o de la población. Bien, entonces si conozco o no conozco, yo sabré qué fórmulas voy a utilizar. Por ejemplo, si yo no conozco el valor de la población, sé que voy a utilizar una de estas dos fórmulas de aquí. Bien, pero si yo conozco, el valor de N es conocido, si yo conozco el valor de la población, entonces ya voy a utilizar alguna de estas dos fórmulas de acá. Si se dan cuenta, hay unas fórmulas corticas y otras fórmulas un poco más extensas. ¿Listo? Esas fórmulas corticas se utilizan cuando yo no conozco el valor de N, es decir, por ninguna parte a mí se me menciona cuál es el total de individuos que hacen parte de la población. ¿Bien? Entonces ese es el primer criterio que yo debo tener en cuenta, si conozco o no el valor de N. Entonces si N es desconocido, me voy a ir por una de estas dos. Y si N es conocido, me voy a ir por una de estas dos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a trabajar bajo la premisa de que no conocemos el valor de N. ¿Listo? Estamos en un caso en que nosotros no sabemos cuántos individuos hacen parte de la población. ¿Cómo sé yo cuál de las dos fórmulas que hay disponibles voy a utilizar? Debo tener en cuenta que una fórmula me sirve para hallar el tamaño de la muestra teniendo en cuenta una media poblacional y otra el tamaño de la muestra teniendo en cuenta una proporción poblacional denominada P, que es esto que aparece acá, esto que aparece acá. ¿Listo? Entonces, debo tener en cuenta los elementos que a mí me van proporcionando, porque los elementos que a mí me van proporcionando son los que me van a permitir a mí distinguir entre si voy a utilizar una fórmula o la otra. Por ejemplo, para utilizar la fórmula del valor de N para la media poblacional, debo tener en cuenta que me van a mencionar la desviación estándar. Si a mí me mencionan la desviación estándar o en su defecto la varianza, que con la varianza puedo sacar la desviación estándar, si a mí me mencionan desviación estándar o varianza, entonces ya yo sé que la fórmula que tengo que utilizar es esta que está aquí y no esta, porque esta fórmula no utiliza la varianza. ¿Listo? Entonces, primer punto, ¿me dieron la población? Sí o no. Si no me dieron la población, me voy a ir por una de estas dos fórmulas. Listo.
Segundo paso, ¿me dieron varianza o desviación estándar o me dieron probabilidad de éxito y fracaso? Si me dieron desviación estándar, voy a utilizar esta fórmula de aquí porque la desviación estándar es esta que está acá. Bien. Si no me dieron desviación estándar, por ningún lado me dijeron que tenía desviación estándar, entonces muy probablemente es porque tengo que trabajar con el valor de n para la proporción poblacional, porque lo que tiene que ver con P y con Q se puede trabajar bajo unas reglas que veremos más adelante. Bien. Entonces, primer punto, ¿me dieron la población sí o no? En este caso digo, no, no me dieron la población. Ok, es una de estas dos fórmulas. Siguiente pregunta que me hago, ¿me dieron varianza o me dieron proporción de elementos que poseen una característica o interés? Se llama probabilidad de éxito. Bien, que es P. O me dieron Q, proporción de elementos que no poseen la característica de interés o probabilidad de fracaso. Si me dieron P o Q, entonces ya yo no voy a utilizar esta fórmula de aquí, sino que me toca utilizar esta fórmula de acá, porque esta fórmula de acá es la que está trabajando con P o con Q. ¿Sí está quedando claro? ¿Están dormidos hoy o qué es la cuestión? A ver, tenemos 17 personas. José Leonardo, ¿sí te quedó clara la observación respecto a cuándo utilizar una fórmula y no la otra? No mucho, no muy claro, profe. Ajá, ¿y por qué estoy preguntando y nadie me dice sí, profe o no, profe? Devuélvase al anterior, porfa. Bien. Bien. ¿Alguien más aparte de José Leonardo? Yo, ¿Y ladies? yo también. Yo, Sí. Ok. Ajá, ¿y por qué yo estaba preguntando y todos en silencio? Necesito que pregunten, necesito que estén atentos porque se siente como si yo estuviera dándole la clase al computador. Bien. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo. Bien, voy a explicarles en primera instancia qué son cada uno de estos elementos que están aquí. ¿Listo? La misma fórmula nos dice, bueno, nosotros sabemos que n es la muestra. Nosotros vamos a calcular la muestra. Bien, nosotros vamos a calcular la muestra. La muestra, cuando yo no conozco el valor de la población, se puede calcular utilizando esta fórmula o esta fórmula. Bien, esta fórmula la utilizo cuando en los datos que a mí me proporcionan se me informa se me informa el nivel de confianza y el nivel de confianza yo lo utilizo para determinar Z de alfa medio. Z de alfa medio es la variable o el estadístico de prueba de la distribución normal estándar. Bien, ahora les coloco lo que es la distribución normal estándar. Aparte de eso, para trabajar con esta fórmula, a mí me debieron haber informado el valor de la desviación estándar. Y también me debieron haber mencionado el margen de error. Bien, pero la clave para distinguir entre esta fórmula y esta fórmula está precisamente en si me dieron la desviación estándar o en su defecto me dieron la proporción de éxito o fracaso. Entonces, en esta fórmula es la desviación estándar. Si me voy para esta fórmula, se repite el Z de alfa medio, esto sería así, Z de alfa medio, que es el estadístico de prueba, aquí va Z de alfa medio al cuadrado. Ojo, todo esto, Z, alfa y el 2, todo esto es un solo número, es una sola expresión. ¿Bien? Esto es una sola expresión, no es que el Z es una cosa y el alfa es otra cosa, entonces lo que me dé alfa lo voy a dividir entre dos, no. Este Z de alfa medio es un solo número y ese solo número se encuentra teniendo en cuenta una pauta que les voy a dar ahora, ¿listo? El número que representa Z de alfa medio es el que se eleva al cuadrado. Tenemos otro elemento acá que se denomina P. ¿Qué es P? La proporción de elementos en una población que poseen una característica de interés. Por ejemplo, si yo fuese a estudiar
el desempeño académico de los aprendices del SENA, y me interesan son aquellos estudiantes que tienen, por ejemplo, un desempeño académico alto. Yo tengo que mirar que hay una probabilidad o un porcentaje de estudiantes que tienen un desempeño académico alto. Por ejemplo, yo puedo decir que el 20% de los aprendices SENA tienen un desempeño académico alto. Esa es la característica de interés, desempeño académico alto. Entonces, en ese caso, la probabilidad de éxito será del 20%, porque solo un 20% de los aprendices tienen el desempeño académico alto. Ahora, si yo dije ya que el 20% tienen un desempeño académico alto, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes o de aprendices que van a tener un desempeño académico bajo, por decirlo de un modo? Si el 20% tiene un desempeño alto, El ¿qué porcentaje 80%. tiene? El 80%, muy bien. Porque P y Q son complementarios. Lo que le falta al éxito para llegar a 100 es el fracaso, y lo que le falta al fracaso para llegar a 100 es el éxito. Bien, siempre se van a complementar. Si yo tengo 30% de éxito, el 70% será fracaso. Si tengo 90% de éxito, el 10% será fracaso. ¿Sí? Entonces se denominan P a la probabilidad de que una característica exista, y Q a la probabilidad de que la característica no se presente, o la proporción de elementos que no poseen la característica. Dicho de otra manera, se denominan probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. La fórmula también utiliza la E. La E es el mismo margen de error, es decir, este mismo elemento que está presente aquí también está presente acá. Este mismo elemento que está presente aquí también está presente acá. Lo único que es diferente en cada una de las dos fórmulas es que una utiliza la desviación estándar y otra utiliza la proporción de elementos o probabilidad de éxitos y de fracaso. Bien. Por eso es que les digo que la clave para saber si voy a utilizar una fórmula u otra es los datos que me presentan. En primera instancia me dicen si es conocida o desconocida. Entonces, si es desconocida, utilizo estas fórmulas, y si es conocida, utilizo estas otras fórmulas. Bien. Segunda pregunta. Listo, me dijeron que es desconocida. Ah, si es desconocida, ¿cuál de las dos fórmulas voy a utilizar? Listo, entonces miren que son 4 fórmulas las que hay. 2 para cuando es infinita y 2 para cuando es finita. Es decir, 2 para cuando n es desconocida y 2 para cuando n es conocida. Esa n es el valor de la población. Entonces, si el valor de la población es desconocida, yo ya descarto 2 fórmulas, descarto estas 2 de acá cuando es conocida, me quedo solo con estas 2. Pero de estas 2 yo solamente puedo utilizar una. ¿Cuál? De aquella que tenga los datos que a mí me facilitaron en el caso. Si en el caso que me presentan me facilitan la desviación estándar, voy a utilizar esta. Si en el caso que me presentan me facilitan son proporciones de éxito o de fracaso, entonces voy a utilizar esta. ¿Bien? Y el mismo criterio lo tengo en cuenta si voy a estudiar población finita. La población finita es cuando el valor de n es conocido. Entonces, yo voy a tener esta fórmula para cuando es la media poblacional y esta fórmula cuando es la proporción poblacional. ¿Cuál es la diferencia entre una fórmula y otra? La misma que ahorita, que me mencionan la desviación estándar. ¿Ya? Aquí que aparece otro elemento que aparece, el valor de la población, porque es que ya lo conozco. Parto del hecho de que ya la conozco. Entonces, como ya la conozco, ya yo no voy a utilizar estas fórmulas de acá, sino que voy a utilizar son estas fórmulas de acá. Y voy a saber si utilizo esta de aquí o esta de acá, si me dieron la desviación estándar o si me dieron la proporción de éxito o de fracaso. Miren que eso es lo que pasa en las fórmulas. Si se dan cuenta, las fórmulas son prácticamente idénticas. Z de alfa medio al cuadrado por n. Z de alfa medio al cuadrado por n. Pero aquí lo multiplican por la desviación estándar al cuadrado y acá lo multiplican por P y Q. Aquí debajo, desviación estándar al cuadrado, P y Q. Z de alfa al cuadrado, Z de alfa al cuadrado, más n menos 1, más n menos 1. El error al cuadrado, el error al cuadrado. Si se dan cuenta que las fórmulas son iguales prácticamente, lo que cambia es que en esta me dan desviación estándar y en esta me dan P y Q. Entonces, en el lugar donde iba la desviación estándar, lo que está puesto es P y Q. ¿Sí me hago entender? Bien. Hay unos criterios o consideraciones de cálculos que se deben tener en cuenta. Primero,
que la proporción de éxito es complementaria a la proporción de fracaso, es decir, P se complementa con Q. Normalmente a nosotros nos los dan expresado en porcentaje, pero nosotros al momento de reemplazarlos en las fórmulas, y esto espero que tomen nota de esto, al momento de reemplazar P y Q en las fórmulas no se manejan como porcentajes, sino como decimales. En ese orden de ideas, si yo les dijera que la proporción de éxito es del 90%, ¿cuánto sería la proporción de fracaso? 0,9. No, ya les dije que esa es la de éxito. ¿Cuánto sería la de fracaso? 90% de éxito. El fracaso sería del 10%. 10%. Ahora, reescrito en decimales sería como lo dice ahí César, si no estoy mal. 0.9 más 0.1. Si yo sumo 0.9 con 0.1, eso va a ser igual a 1, ¿cierto? ¿Por qué? La suma de P más Q siempre debe ser 1. Por eso es que yo sé que si ya yo tengo 0.8, lo otro es 0.2. Si tengo 0.7, lo otro es 0.3. Porque entre los dos junticos deben sumar 1. ¿Listo? Entonces, por eso es que si me los dan en porcentaje, debo trabajarlos en decimales. Si yo no sé cómo transformar un porcentaje en un decimal, es sencillo. Divido el valor del porcentaje entre 100. ¿Listo? De pronto no sé cómo transformarlo hacia el ojo. Divida el valor del porcentaje que le dieron entre 100 y ese es el número decimal. Ahora, si usted conoce el valor de al menos uno de los dos, es decir, en el ejercicio le dieron P o le dieron Q, es posible hallar la otra, como lo acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Si a usted le dieron Q, puede hallar P. Y si a usted le dieron P, puede hallar Q. ¿Cómo? Restándole a 1 lo que tiene es, por ejemplo, 1 menos 0.9 es 0.1. 1 menos 0.8 es 0.2 y así sucesivamente. Si usted no conoce el valor de P, por ninguna parte le dijeron el valor de P, pero tampoco le dijeron el valor de la desviación estándar, bien, parto del hecho de que si no me dieron la desviación estándar, yo voy a trabajar con P o con Q, pero tengo un problema, tampoco me lo dieron en el ejercicio. Entonces, como tampoco me lo dieron en el ejercicio, yo puedo asumir lo siguiente, que tanto P como Q valen 0.5. Entonces, tanto P como Q valen 0.5. ¿Esto de dónde viene? Cuando ustedes lanzan una monedita, ¿verdad? La moneda tiene dos caras y usted tiene la misma probabilidad de sacar una cara que la otra. Entonces, eso traducido en números se dice que usted tiene el 50% de probabilidad de sacar cara y el 50% de que caiga sello, ¿verdad? Entonces, como tiene 50-50, quiere decir que la probabilidad técnicamente es la misma de que me salga cara o que me salga sello. Entonces, la probabilidad de tener éxito es del 50% y la probabilidad de fracasar es del 50%. Por ejemplo, si William está haciendo una apuesta con Daniel, William escoge cara. William tiene 50% de ganar porque hay un 50% que le caiga cara, pero también tiene un 50% de perder porque también hay esa misma probabilidad de que caiga sello. Lo mismo va a decir Daniel. Daniel tiene un 50% de éxito porque hay un 50% de probabilidad de que caiga sello, pero también tiene un 50% de fracaso porque hay un 50% de probabilidad de que caiga cara. Entonces, por eso se dice que tanto P como Q pueden asumir un valor de 0.5 porque valen 50% cada uno. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, entendido. Perfecto. Sí, instructora. Bien, entonces ya saben que si en algún ejercicio le dan el valor de P o de Q, pueden hallar el otro. Bien, entonces si le dan P, pueden hallar Q. Si le dan Q, pueden hallar P. Si no les dan el valor de ninguno de los dos y tampoco les dieron el valor de la desviación estándar, quiere decir que ustedes van a trabajar con P y Q y ese P y Q van a valer 50% cada uno. Es decir, 0.5 escrito en decimales. ¿Listo? Listo, hay otras consideraciones. Ojo que estos son tips al momento de nosotros estar desarrollando los ejercicios o al momento de nosotros estar haciendo la estimación, tener en cuenta estas
pautas para poder hacer los cálculos. Lo siguiente es, ojo, si no me dan el valor del margen de error, es decir, en ninguna parte del planteamiento me mencionan el margen de error, se asume que vale 5%, escrito en decimales vale 0.05. ¿Sí? El valor de Z de alfa medio depende del intervalo de confianza o del nivel de confianza. Si no me dan por ninguna parte el nivel de confianza del estudio, puedo asumir que es del 95%. ¿Listo? No, que yo hice el ejercicio, que yo tengo el planteamiento del ejercicio, es decir, me dan el enunciado del ejercicio, y en el enunciado por ninguna parte me dicen cuál es el nivel de confianza. Si yo no tengo el nivel de confianza, no puedo hallar Z. Y si no puedo hallar Z, entonces no puedo calcular la muestra. Por eso es que necesito tener el nivel de confianza. Entonces, si a mí no me dan el nivel de confianza, yo puedo asumir que el nivel de confianza del estudio es del 95% o de 0.95, y con este valor puedo hallar el valor de Z de alfa medio, que es el que va en la fórmula. ¿Bien? Entonces, el valor de Z de alfa medio se puede obtener en Excel. Tenga en cuenta lo siguiente, que el nivel de confianza y el grado de significancia, que es otro elemento de la confianza, entre los dos suma 1, es decir, ese alfa que aparece en el Z de alfa. ¿Se dan cuenta que dice Z de alfa? Eso es el grado de significancia del estudio. Entonces, normalmente, si a mí me dan un nivel de confianza del 95%, yo lo traduzco como 0.95, ¿cierto? Entonces, a 0.95, ¿cuánto le falta para llegar a 1? Porque 0.95, que es el nivel de confianza, más el alfa, valen 1. Si ya yo tengo que el nivel de confianza, este es NC, este es un solo término. Si el nivel de confianza es de 0.95, ¿cuánto será el grado de significancia? No es 0,05. 0,05, muy bien, exactamente. Entonces, yo sé que voy a buscar en la tabla, tengo que buscar el Z de un alfa de 0,05, pero oh sorpresa, resulta que no es el alfa entero, sino que es el alfa a la mitad. No sería 0,05, sino 0,025. Bien, y ahora les explico cómo hacemos eso. Edwin está pidiendo ayuda sobre qué. Bien, entonces nosotros tenemos unos ejercicios. ¿Listo? Oye, directora, ya puede ingresar ya. Ok. Ya por eso ya no hay problema. Ok. Listo. Entonces nosotros vamos a leer este ejercicio que está aquí. Y vamos a analizar lo que el ejercicio nos está dando. ¿Quién me colabora con la lectura del ejercicio? ¿Quién me colabora, por favor, con la lectura del ejercicio? Yo, profe, William. Listo, Bueno, gracias. ejemplo 1. Se desea estimar el tamaño de la muestra para un análisis del desempeño promedio de un equipo de ejecutivos de venta en un sector de marketing de productos de consumo masivo. Se desconoce el número de ejecutivos vinculados a las empresas de consumo masivo. Se estima que el nivel de confianza del estudio es de 95%. La desviación estándar de 16,44 y un margen de error de 5. Muy bien. Gracias, William.
lo primero que tenemos que analizar son los datos que nos están dando y también lo que no nos están dando. ¿Listo? Según las orientaciones que yo les di, el primer punto que debemos tener en cuenta nosotros al momento de analizar los datos es si nos dan qué cosa. La población. Ok, pregunto, ¿nos dan el valor de la población? No. No. Quiere decir que vamos a trabajar con un N, mira, aquí les dejo más cruces. Se desconoce el número de ejecutivos. Se desconoce el número de ejecutivos vinculados, es decir, no se conoce la población. Entonces yo le cambio aquí el color de la letra y digo verdecito, no tenemos la población. Bien, ¿qué otro dato nos dan? Nivel de El confianza. nivel de confianza, muy bien. Nos dan el nivel de confianza. ¿Qué otro dato dan? La desviación de estándar. La desviación estándar. La desviación estándar. ¿Y qué más? Y el margen de error. Margen de error. Listo. Entonces, con esos datos, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta. Infinito y la primera. Vamos a utilizar infinita o finita. Infinita. Infinita porque no conocemos la población. Ahora, dentro de las de infinita, ¿la primera o la segunda? La primera. ¿Por qué, mi lady? La primera. Porque no, La primera. porque nos está dando la desviación de estándar. La desviación estándar, muy bien. Por ningún lado mencionaron probabilidad de éxito, ni de fracaso, ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la fórmula que vamos a utilizar es esta que está aquí. Entonces vámonos para un Excel. Bien, entonces nos vamos a traer la formulita acá para tenerla a la mano, saber, tener claros los elementos. Vamos a decirle que nos la pegue como una imagen. Muy bien. Ahí está como una imagen. Listo, entonces, lo primero que nosotros hacemos acá en el Excel es hacer el inventario de datos que nos están dando. El inventario de datos. Entonces, nosotros lo primero que debemos saber es si N se conoce o no se conoce. N es desconocida. Entonces, como N es desconocida, vamos a trabajar con esta fórmula que está aquí. ¿Listo? Siguiente punto. Nos dieron en el ejercicio, nos dieron el nivel de confianza. El nivel de confianza lo representamos con NC. ¿Listo? El nivel de confianza es del 95%. ¿Listo? ¿Qué otro dato nos dieron? Nos dieron la desviación estándar. La desviación estándar la simbolizamos, la representamos con el símbolo sigma. Entonces vamos a buscar el símbolo. Aquí está sigma. La desviación estándar nos la dieron y es de 16.44. Y nos dieron también el error. Nos dijeron que era 5. Ojo que ese 5 está como un número entero, no está como un porcentaje, porque a veces nos pueden expresar el margen de error como un número, ¿listo? No como un porcentaje. Cuando sí no nos lo dan por ningún lado, sí asumimos que es un porcentaje. ¿Bien? Bien, entonces tenemos aquí, ¿cierto?
Entonces, aquí viene el tipcito para calcular, para buscar el valor de z, porque si nosotros nos ponemos a analizar la fórmula, ¿cierto? En la fórmula para hacer el cálculo tenemos el valor de sigma, que es la desviación estándar, lo tenemos. Tenemos el valor de E, pero no tenemos todavía el valor de z de alfa medio. ¿Listo? No lo tenemos, pero lo podemos hallar como teniendo en cuenta el valor de el nivel de confianza. Entonces yo hago esta tablita acá aparte y digo nivel de confianza, busco lo que es alfa, insertar el símbolo, alfa, y entonces aquí estará el valor de z de alfa medio. Z de alfa medio. ¿Listo? Tenemos aquí. Con el valor de z de alfa medio, nosotros podemos hallar, con el valor del nivel de confianza podemos hallar el de z de alfa medio, que es el que ya nosotros necesitamos para hacer el cálculo. ¿Listo? Entonces, decíamos que el nivel de confianza que tenemos es del 95%. Ese 95% nosotros lo debemos representar como decimal, ¿cierto? El decimal de 95% es 0,95. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Listo. El valor Sí. de alfa, Sí, instructora. el valor de alfa es 1 menos el valor del nivel de confianza, 0,05, ¿cierto? Aquí nos falta una columnita y aquí nosotros vamos a sacar el valor de alfa medio. ¿Qué es alfa medio? Tomar al alfa y dividirlo entre 2. Entre 2. ¿Listo? Entonces, el valor de alfa medio. Este es el valor que nosotros vamos a utilizar para buscar a z de alfa medio, ¿sí? Pero miren que necesitábamos el nivel de confianza para saber cuánto vale alfa, y a alfa para saber qué es lo que vamos a dividir entre 2. ¿Bien? Entonces, para hallar nosotros el valor de z de alfa medio, vamos a hacer uso de una distribución de probabilidad. Antes de pasar a calcularlo aquí, ¿verdad? Yo les voy a mostrar cómo. Voy a dejar de compartir un momentico para compartirles el enlace. Bien, entonces les voy a compartir. Vamos a comprender qué es la distribución normal. Aquí está. Estamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas. Vamos a prestar atención a lo que significa el tema de la distribución normal para entender también por qué nosotros necesitamos hallar el valor de z. ¿Bien? Venga, vamos a comprender qué es la distribución normal. Y empezamos con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un número de personas pues que forman parte de un barrio, de un pueblo, de un país, y queremos estudiar la altura, ¿no? Cómo se distribuye la altura de esa gente, qué parámetros tiene, cuál es la altura media de esa población, etcétera. Así que voy midiendo a todas las personas y los resultados que me dan al medirlos, pues los voy organizando. ¿Cuánta gente me ha medido unos 60? ¿Cuánta gente me ha medido unos 65? Etcétera. Entonces al final lo que voy a hacer es un gráfico, una tabla de frecuencias donde, como veis, en el eje X pongo las distintas alturas que tiene la gente y en el eje Y cuántas personas tienen esa altura. Es decir, por ejemplo, 1,71, ¿no? 1,71 metros, 171 centímetros. ¿Cuánta gente me ha medido 1,71? Pues bastante gente. Esa barra representa el número de personas que han medido 1,71. ¿Cuánta gente ha medido 1,66? Pues también bastante gente, un poco menos, pero también mucha gente ha medido eso. ¿Cuánta gente mide 1,69? Pues bastante. ¿Veis que hay mucha gente que ha medido 1,69? ¿Cuánta gente mide 1,90? Pues ahí ya menos, porque es una altura bastante considerable. No mucha gente mide 1,90.
Lo mismo puede ocurrir con 1,46. Tampoco hay mucha gente que me ha medido 1,46. O fijaos, ¿cuánta gente mide 2 metros? Pues poquísima, ¿no? Muy poca gente me mide 2 metros porque es una altura bastante considerable. Entonces, si voy haciendo esta gráfica con todas las alturas, al final me queda una figura más o menos así. Y entonces es cuando decimos que este estudio, la altura, este parámetro, se ajusta a una curva normal, que es esta que aparece aquí. Es lo que se llama una curva de distribución normal, que tiene una serie de características. Por ejemplo, que aquí el valor medio, el que hemos puesto como 1,69, es la media de la población, es la altura media, pero también es el valor que se me ha dado con más frecuencia, el valor que se me ha repetido en más ocasiones, o sea que también es la moda, ¿vale? Y fijaos, más características, esta curva de distribución normal es simétrica respecto a la media, tiene la misma forma a la derecha que a la izquierda, es decir, que igual se distribuyen las alturas para la gente que es más alta que la media como para la gente que es más baja. Y hay tanta gente que mide más que la media como gente que mide menos que la media. Vale, otra cosa curiosa de esta curva es que muchísimas encuestas que yo puedo hacer, muchos parámetros que puedo estudiar, se ajustan a esta distribución, a esta curva. Por eso se llama distribución normal, porque lo más normal es que si yo hago una encuesta, al final los resultados se me ajusten a esta curva. Bueno, por cierto, la media de la población la vamos a representar con este símbolo. Es una letra griega que se llama mu, ¿de acuerdo? Y será la media poblacional. Como decía, hay muchas cosas que puedo estudiar, por ejemplo, el peso que tienen los bebés al nacer. Cuando nace un bebé, pues pesa algo. Entonces, si yo fuera haciendo una encuesta y midiendo el peso de varios bebés al nacer, pues mira, me encontraría con muchos que pesan 3,6 kg. También muchos que han pesado 2,900. Muchísimos bebés que han pesado 3,3 kg. Ya 4,400 menos, ¿no? Porque ya es un bebé bastante considerable. Bebés que pesan poco, como 2 kilos, pues también hay pocos. Que pesen 5 kilos, pues ya muy poquitos. Y en general, las distintas cantidades de pesos pues se distribuyen una vez más según esta curva de distribución normal. Más ejemplos, por ejemplo, en un examen como la PAU, ¿no? la selectividad o como lo vayan a llamar, la nota que van sacando los estudiantes. Si represento el número de estudiantes que saca cada nota, pues mira, habrá muchos estudiantes que hayan sacado un 5. Muy poquitos que saquen un 9,5, porque claro, es una nota muy alta, pero a la vez también hay muy pocos alumnos que sacan una nota muy baja, como un 1, y en general todas las notas siguen esta distribución, que es una distribución muy normal, porque casi todo el mundo al final pues saca unos valores medios, ¿no? Hay muchísima gente que saca en torno a 5, 4, 6, etcétera, y tan difícil es sacar una nota muy alta como sacar una nota muy baja, y por eso esta curva tiene esta forma. Por ejemplo, si le pregunto a la gente ¿cuántas películas has visto el año pasado, en todo un año? Pues a lo mejor me sale mucha gente que ha visto 35 películas, ¿no? Muy poquita gente habrá visto 200 películas en un año, pero también muy poquita gente me dirá que solo ha visto 5 películas. Y en general, si voy organizando el número de películas y el número de personas que la han visto, pues me sale una vez más esta curva de distribución normal, ¿vale? Entonces, esta curva, repetimos, tiene un valor central que representamos con la letra mu, que es la media poblacional, la media de la población. Y tiene otra característica que es la siguiente, y ahora se representa con la letra sigma. Es otra letra griega, sigma en minúscula, que es la desviación típica. Y la desviación típica me dice, vale, muy bien, tú tienes una media, pero la gente que no da la media, está muy alejada de la media o se acerca mucho, ¿tienes una población con toda clase de notas o es una población muy homogénea? Me explico. Imaginemos una situación heterogénea, ¿vale? Tenemos un barrio, por ejemplo, un ayuntamiento y entonces le preguntamos a la gente cuánto gana. Bueno, pues hay muchas personas que ganan 1.500 euros al mes, ¿vale? También hay bastantes personas que ganan 2.000 euros al mes y también hay bastantes personas que ganan 1.000 euros al mes. Incluso hay bastante gente que gana 3.000 euros al mes, pero también, por desgracia, hay mucha gente que gana solo 500 euros al mes. Y entonces, al hacer esa curva, me queda una curva, lo veis, como bastante plana, bastante achatada. ¿Por qué? Porque hay gente que gana todo tipo de sueldos. Esto entonces me daría una desviación típica muy elevada, porque hay toda clase de resultados. Hay resultados muy alejados de la media porque ganan mucho más dinero, pero también hay resultados muy alejados porque ganan mucho menos dinero. Una situación homogénea sería la siguiente. Yo tengo un barrio en el que muchísima gente gana 1.500 euros, por ejemplo, ya muy poquita gente gana 2.000,
pero también muy poquita gente gana solo 1.000 euros, ¿vale? Y no digamos, ya nadie gana 3.000, imaginaos que es un barrio donde todo el mundo es de un perfil muy parecido, muy parecido. No hay casi nadie que gane 3.000 euros, pero tampoco hay casi nadie empobrecido que gane 500. De manera que esta curva de distribución normal les queda como más afilada. ¿Lo veis? Es una curva que está más compacta y esto lo que significa es que hay una desviación típica muy baja. O sea que la gente no se desvía mucho de la media, sino que todo el mundo está apretado, como por así decirlo, en torno al valor medio. ¿De acuerdo? Así que ya, recapitulando, esta es la distribución normal, porque si hago muchas encuestas, los resultados que me van a salir se agrupan según esa curva de distribución, que es una curva que tiene esta forma, que en el valor, que en el centro está lo que llamamos la media poblacional, con el signo mu, y que también tiene la desviación típica, que es un parámetro que me va a decir si es una curva muy achatada o muy afilada, ¿vale? Si es una población muy heterogénea donde hay toda clase de valores o una población muy homogénea, ¿de acuerdo? Y por cierto, esto va a ser importante, una distribución normal, ya para resumir, se denota así, n y entre paréntesis mu y sigma. O sea, cuando veáis una distribución normal que ponga n paréntesis 108, significa que la media es 100 y que la desviación típica es 8. Bien, está claro ahora lo que es la distribución normal, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros estábamos viendo lo que tiene que ver con, cuando estábamos viendo lo que tenía que ver con las medidas de tendencia central, que hablábamos de la media, ¿verdad? Y también las medidas de dispersión, que en las medidas de dispersión hablábamos de la varianza y la desviación estándar, decíamos que para interpretar la varianza teníamos que tener en cuenta el valor, que si nos daba un valor muy alto, se hablaba de una dispersión de datos muy alta. Y si se ven que, se dan cuenta que en el gráfico que les muestran ahí o en la curva que les dibujan ahí, entre más alto es el valor de la desviación, pues más chatica o más plana es la curva. ¿Bien? Y cuando los datos están muy cerca de la media, entonces ya no es tan aplanada la curva, sino que es un poco más afilada, una curva un poco más, con un pico más alto, más cercano a la media. Entonces, nosotros vamos a hallar este valor o este estadístico de prueba, porque este estadístico de prueba nos ayuda a nosotros a ajustar los datos que nosotros estamos calculando de la muestra a un comportamiento normal, es decir, a valores cercanos a un promedio, ¿verdad? O a valores que giran en torno a un promedio teniendo en cuenta una desviación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos nosotros aquí en Excel el valor de Z de alfa? Vamos a utilizar más o igual para activar las fórmulas y nos vamos a ir a f de x y vamos a buscar el valor, la siguiente función. Vamos a escribir la palabra distri, pero sin la i, o sea, distr, D-I-S-T-R. ¿Listo? Con D-I-S-T-R. ¿Por qué? Porque resulta que existen diferentes tipos de distribución. Bien, entonces yo le digo que me dé en distri y me va a mostrar todas las distribuciones. En estadística existen muchos tipos de distribución que se utilizan para diferentes tipos de análisis. Pero nosotros vamos a utilizar para el cálculo de Z de alfa medio una distribución que se llama distribución normal estándar inversa. Entonces, esta que aparece aquí, district.norm.stand.inv. ¿Sí? Distribución normal estándar inversa. Le damos a aceptar y ella nos va a pedir a nosotros que le demos un dato de una probabilidad. ¿Cuál es el dato de la probabilidad? El valor que está debajo de alfa medio. ¿Listo? El valor de alfa medio. Distribución más o igual, un número negativo. Más funciones, entonces le decimos distribución normal estándar inversa, le decimos ir distribución de ir distribución normal estándar inversa, aceptar, y en probabilidad vamos a escribir 1 menos el valor de
alfa medio, ese que hicimos ahí. Listo, ahora sí. Lo redondeamos a 2 dígitos y este es el valor de zeta de alfa. ¿Listo? Estas fórmulas que nosotros tenemos aquí, nosotros las podemos arrastrar. Y si nosotros escribimos, por ejemplo, otro valor de intervalo de confianza aquí, él automáticamente nos va a buscar el valor de ese intervalo de confianza. Bien, si yo coloco 0,90, estos son los tres tipos, los tres valores de intervalos de confianza que más se utilizan. Entonces enseguida podemos saber nosotros cuál es el valor de zeta de alfa medio. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, Sí, instructor. profe. Bueno, les repito aquí esta formulita del zeta de alfa medio. Más o igual, me voy a f de x, busco dist, le doy ir y busco una que se llama distribución normal estándar inversa. Dist norm stand inverse. Bien, le doy a aceptar y escribo 1 menos y selecciono la celdita donde está alfa medio, el valor de alfa medio. Le doy a aceptar y automáticamente me da el valor de zeta de alfa medio. Ojo que aquí solamente hemos buscado zeta de alfa medio, ahora sí vamos a hallar el valor de n, por lo menos en este primer ejercicio. N igual. La fórmula dice, y aquí comienzo a escribir la fórmula. Bien. La fórmula nos habla de zeta de alfa medio por la desviación estándar entre el error, todo eso elevado al cuadrado. En este caso, la primera operación que nosotros debemos escribir es la potencia, porque es la operación más externa. Bien. Listo, entonces vamos a escribir la fórmula más externa, que en este caso es potencia, entonces escribimos potencia. Potencia. Ir, aquí está potencia, aceptar. Y entonces, ¿de qué número? Aquí en donde dice el número es donde vamos a escribir todo esto que está aquí adentro. ¿Qué nos dice? Que es de zeta de alfa medio, entonces escribo, abro paréntesis, el valor de zeta de alfa medio por el valor de la desviación estándar, que la tengo acá, cierro paréntesis, entre el valor del error, pero el valor del error lo tengo acá, ¿sí? Ahora me dice potencia. Potencia es a qué número lo voy a elevar. Aquí está elevado al cuadrado, entonces le escribo 2. Aceptar. ¿Listo? Entonces, como estos son personas, recordemos que estamos trabajando una variable discreta, una variable cuantitativa de carácter discreto. Entonces nosotros no lo podemos dejar en 42 punto tanto, porque yo no tengo 42.53 ejecutivos de venta. Yo voy a tener 42 ejecutivos de venta, que es lo que debo encuestar. Debo hacerle el estudio a 42 ejecutivos de venta. Bien. Pero yo digo aquí, el estudio de desempeño debe hacerse a 40, a por lo menos, ojo, por lo menos 42 ejecutivos de cuentas comerciales. Eso es, para eso es que nosotros hacemos el cálculo del tamaño de la muestra, para saber a cuántos ejecutivos comerciales que le deben hacer el estudio de desempeño. Y decimos como mínimo porque la muestra es el valor mínimo para que el estudio sea válido. Si ellos quieren encuestar ya 44, 45, 47, pues mucho mejor. Lo que saben es que este valor es la referencia para saber cuántos deben. Menos de esto no representa a la población. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, dejamos hasta aquí por Sí. hoy. Mañana revisamos las otras fórmulas con otros ejemplos. Vamos a guardar el ejercicio. Bien.
Vamos a dejar de grabar. Tener grabación.